La estrategia lo que busca es que podamos tener acciones que sean muy precisas, en el entendido que una vez que nosotros tengamos una acción precisa, cualquier movimiento que hagamos va a resultar en un movimiento de los demás también. Y quiero aprovechar para que pensemos en este juego que normalmente encontramos en muchos escritorios, en muchas oficinas. Uno toma una de estas bolitas y la deja pegar contra las demás y estas se quedan funcionando entre ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros movemos la primera, reacciona la última y todas las que están en medio también se ven afectadas. Y alguien podría pensar, retiremos con cuidado una de estas para que entonces no se mueva lo demás. Ahí lo que nosotros tendríamos es que se puede ver claramente que hay un ajuste entre todo lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué es importante esta reflexión? Porque nosotros tenemos que tener claro que estratégicamente todos los movimientos que hacemos tienen una repercusión y esa repercusión empieza a hacer que nuestra competencia se acomode de alguna forma y eso es lo que genera la competencia más dura. Es el momento en donde nosotros ya no únicamente vemos a los competidores como entes que están ahí, sino que nos afectan directamente y se genera un principio que se conoce como rivalidad. La rivalidad entonces va a ser la que nos diga con qué intensidad vamos a tener que pelear. Y ahora regreso al asunto de los recursos que ya lo he mencionado antes. En la medida que las empresas y las personas tienen pocos recursos, sus movimientos deben ser precisos. Entonces, para nosotros el asunto de la estrategia tiene que ligarse a la visión que se pueda tener, por ejemplo, de un águila que persigue una presa. Ella va a estar a mucha altura persiguiendo y viendo su presa y en algún momento va a decidir el movimiento exacto que necesita para tomar la presa con precisión. La estrategia es eso lo que busca y por lo tanto nosotros ahora tenemos que encontrar cómo definir esos movimientos para que podamos tener éxito. Ahora, el problema es que la estrategia media vez empieza a funcionar, ya está a la vista y es muy fácil que las personas empiecen a pensar en seguir la misma estrategia. Por eso es importante el concepto de creatividad aquí. Para poder manejar una estrategia adecuadamente, nosotros tenemos que asegurarnos que haya pasado por un proceso creativo y que sea lo más original posible. Y vamos entonces a tratar de hacer este ejercicio. Hay un dicho por ahí que dice que si tenemos limones, lo que tenemos que hacer es limonada. Alguien podría pensar, bueno, si estamos en verano y entonces la limonada se puede vender, lo que podríamos hacer es poner una venta de limonada. De esa manera podríamos pensar en esta aventura. Aparece un niño que se da cuenta que el verano es fuerte y entonces decide vender limonada, pone una pequeña tienda con su limonada, una mesa fuera de su casa para venderla. Los vecinos y trabajadores del área le van comprando poco a poco esta limonada y todo el mundo empieza a hablar de ella. Al niño le va exitosamente entonces. Una vez que el niño empieza a tener éxito, aparece un fenómeno que se da comúnmente. El resto de niños en el área tratan de tener también la venta de limonada. Y todos sacan el mismo concepto y trabajan de la misma manera, ofrecen el mismo producto, en el mismo tipo de tienda, en el mismo tipo de mesa. Y entonces ahora alguien que empezó creativamente un movimiento se ve perseguido por un grupo de personas que no tiene la más mínima creatividad. Es importante ahora que nosotros pensemos en esa creatividad porque no solo los niños se van a ver afectados con esto, luego las empresas empiezan a trabajar de la misma manera. Una empresa tiene éxito y todas las demás quieren vender el mismo tipo de productos, servicios, venderlo en los mismos canales y manejarse de la misma manera. Ahora, nosotros vamos a tener que entender que cuando hay un movimiento exitoso, no solo aparecen los pequeños vecinos del área, sino que también aparecen algunos empresarios y algunos más que quieren meterse ya porque lo ven como un negocio bueno y fabuloso. De esta manera aparecen entonces las necesidades de estos grupos de hacer movimientos que sean diferentes y empieza a darse un fenómeno de competencia muy fuerte entre ellos. Generalmente terminamos con todos ellos compitiendo por el asunto de los precios. Así encontramos que las empresas y las personas empiezan a ofrecer sus productos y servicios cada vez más barato, consiguiendo resultados muy negativos, dado que el esfuerzo que querían hacer era para poner un negocio que les produjera dinero. Algunas personas empiezan a entender de forma distinta esto y tratan de tomar acciones
que son las conocidas normalmente, como el hecho de hacer más publicidad, el hecho de empezar a buscar una forma de trasladarse a un lugar distinto, toman el concepto de agregar valor, pero todo con poca profundidad y sin originalidad. Entonces, los resultados que van consiguiendo no solo requieren ahora de más esfuerzo y más recursos, sino que adicionalmente sus resultados, la plata que puedan ganar, resulta siendo sacrificada por el asunto de que no se tiene la originalidad necesaria. Aparecen conceptos cada vez más modernos, como hacer mercadeo de causas o meterle tecnología al asunto, pero mientras la estrategia no haya sido definida, todas estas acciones son vanas. Cuando una persona ha entendido perfectamente el negocio en el que está, puede definir qué es lo que va a hacer. De tal manera que ese niño que empezó con el negocio que nosotros habíamos planteado originalmente, que era la venta de limonada, se da cuenta de pequeños detalles. Por ejemplo, el hielo hace perder sabor a la limonada, entonces él piensa que debiera tener mejor un refrigerador. Después de eso, cuando él empieza a invertir nuevamente en su negocio, empiezan a aparecer otros conceptos como el hecho de querer generar una franquicia sobre el negocio, conociéndolo poco a veces y tratando de ver que habría que estandarizar el trabajo del niño para poderlo meter ahí. Mientras tanto, empezamos a ver acciones que son cada vez más desesperadas, buscando, por ejemplo, meterle tecnología en otras áreas, como podría ser, qué sé yo, ponerle un código de barras a los limones para poder tener trazabilidad sobre el origen. Es un principio bien interesante, pero que no es aplicable a este negocio todavía. Mientras tanto, el niño tiene la idea clara de qué es lo que debe de hacer y empieza a invertir un poco más en tecnología, pero la tecnología adecuada. Mantener frío el producto sin necesidad del hielo. Después de eso, él pensará en hacer una variante a su estrategia y empezar a ofrecer otro tipo de sabores o presentaciones de su producto. Puede ser que piense en jugos de otra naturaleza y después de eso encontrará la forma de que otras personas puedan ser productivas para él. De tal manera que empieza a producir, otros empiezan a vender y empieza a crear una cadena a través de la cual su negocio empieza a crecer y crecer para llegar finalmente a una idea maravillosa que podría ser, por ejemplo, poner una fábrica de jugos enlatados. El proceso es largo, pero si no hay originalidad en él, el proceso queda absolutamente perdido en una serie de acciones que no producen resultado.